Buenos días, tutora y compañeros. Mi nombre es Luis Francisco Díaz Guerra, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo de primer semestre. Hoy vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Se puede decir que los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales constituyen las biomoléculas, que son carbohidratos o glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas moléculas son muy diversas y se forman de la unión de moléculas más pequeñas llamadas azúcares o monosacáridos. Los carbohidratos presentan características generales tales como: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Se puede decir que las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar la glucosa. Los carbohidratos los podemos clasificar como carbohidratos simples, los monosacáridos y los disacáridos. Por ejemplo, la glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y lactosa, que son carbohidratos de absorción rápida. Tenemos por otro lado los carbohidratos complejos, que son los polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos, por ejemplo, la celulosa, la hemicelulosa, el almidón, etc., y se caracterizan por ser de absorción lenta. Los carbohidratos poseen funciones principales tales como el aporte de energía al organismo. De igual forma pueden realizar funciones tales como reserva energética, ahorro de proteínas, previenen los cuerpos cetónicos y regulan el tránsito intestinal. También tenemos los lípidos, que son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos tienen como características generales que se derivan del lipo, o sea, de la grasa. Son un grupo diversificado de sustancias, presentan gran variedad estructural, poseen propiedades físicas diferentes, características químicas similares y funciones tanto energéticas como estructurales. Son poco o nada solubles en aguas, pero solubles en disolventes orgánicos. Los lípidos los podemos clasificar como aciglicéridos, que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina. También los fosfolípidos, que poseen ácidos grasos en su estructura. También encontramos las ceras, que en su estructura tienen ácidos grasos de cadenas muy largas que son extremadamente insolubles. También tenemos el colesterol y los esteroides, que no poseen ácidos grasos en su estructura y se originan de otros hidrocarburos. Las funciones principales de los lípidos son energéticas, como combustibles a largo plazo. En ellos tenemos los ácidos grasos, también como reserva energética debido a las grasas. Función estructural debido a la presencia de lípidos en las membranas. Función reguladora del metabolismo, encontrándose con las vitaminas y las hormonas. Tenemos los ácidos nucleicos, que son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Como características generales de los ácidos nucleicos tenemos: están constituidos por nucleótidos, contienen toda la información acerca del genoma de los organismos. También podemos decir que tienen diferente y específica localización celular. Son fundamentales para la vida del organismo. Son macromoléculas y se hallan mayoritariamente en el núcleo de las células eucariotas. Los ácidos nucleicos los podemos clasificar como ADN, que son las siglas de ácido desoxirribonucleico. Son responsables de contener toda la información genética de un individuo o ser vivo. También encontramos el ARN o ácido ribonucleico. Es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN. Los ácidos nucleicos tienen funciones principales como almacenar y transmitir información genética, mantener la identidad de las especies,
mantener las diferencias individuales dentro de la especie y que un individuo no sea exactamente igual a otro de su misma especie. Son responsables de la diferencia entre células y tejidos dentro del organismo. Han permitido la evolución por medio de mutaciones. Tenemos ahora las proteínas. Son macromoléculas formadas por una larga cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las proteínas se replican adquiriendo una configuración tridimensional, lo que junto a los aminoácidos que la componen determina su actividad y función biológica. En un organismo los genes codifican una gran cantidad de proteínas distintas. Las proteínas tienen características generales que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, están compuestas por hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos por azufre y fósforo. Se forman a partir de la unión de varios aminoácidos. Los aminoácidos están unidos a través de enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína dependen del código genético de la persona. Pueden formar péptidos, polipéptidos o proteínas dependiendo la cantidad de aminoácidos que presente. Las proteínas se clasifican de la siguiente manera. Proteínas fibrosas. Estas tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas, de forma cilíndrica. No son solubles en agua, por ejemplo el colágeno. Tenemos las proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos. Son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de estas. Las proteínas de membrana. Estas proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas, por ejemplo la rodopsina. Las proteínas tienen como funciones principales permitir la hidrólisis de los compuestos orgánicos, almacenar la energía, la contracción de fibras musculares, transportar la hemoglobina, crear anticuerpos y regular la expresión de ciertos genes y la división celular. Muchas gracias.